Vamos a ver ahora la explicación del trabajo referente a la producción y destino de los cultivos de papa en el año 2015 en la región Ancash. El objetivo de este trabajo es, primero, determinar las características de la producción del cultivo de papa, determinar los principales problemas que hay en la región Ancash para el cultivo de papa, determinar las características más significativas para definir la importancia del cultivo de la papa y determinar el nivel de accesibilidad de las unidades agropecuarias según el tipo de estrato referente. El modelo de encuesta hay que entender que esta información es extraída de un censo, el Censo Agropecuario 2015, contiene contiene los cultivos transitorios permanentes sembrados, instalados y cosechados en los últimos 12 meses y duplicados en la región Ancash. Características de la base de datos. Primero, definamos una población. La población es los productores agropecuarios de papa a nivel nacional. Ya, entiendes el concepto que son productores agropecuarios porque también son encargados de una hectárea, una zona. Entonces, pues, llamémoslo el concepto productores agropecuarios. La muestra esta selecciona a 79 encuestas de productores agropecuarios de la región Ancash. Ahora, bien cierto, la población es total de productores agropecuarios de papa a nivel nacional y mi muestra es los productores, 79 encuestas de productores de la región Ancash. Mi unidad de análisis, ¿qué es? Entiéndase que el concepto de unidad de análisis es aquel día en el cual nosotros vamos a extraer una información, una característica, una peculiaridad, una singularidad. En este caso, mi unidad de análisis es la unidad agropecuaria, de la cual se extrae la información de ¿qué? De las características del cultivo de papa. Mi caracterización de variable tenemos, bueno, la variable año, que es una cuantitativa discreta, el código de departamento cualitativa nominal, el nombre de departamento cualitativa nominal, nombre de distrito cualitativa nominal, conglomerado, es el área formada por uno o más sectores de numeración agropecuaria. Conglomerado tiene en promedio 150 unidades agropecuarias. ¿Y qué es una unidad agropecuaria? Veamos por aquí. Una unidad agropecuaria, que es en este momento la encuesta es mi unidad de análisis, es mi entidad donde yo voy a extraer cierta información. En este caso, es la variable que se refiere al número de unidad agropecuaria, el cual se define como un terreno, o sea, es un terreno o un conjunto de terrenos utilizados de forma parcial o total para la producción agropecuaria, incluyendo los ganados conducidos en una unidad económica como un productor agropecuario, sin considerar el tamaño. O sea, no se considera el tamaño, sino se considera una entidad en donde se puede cultivar lo que es el tema de diferentes productos y también se da el servicio de producción agropecuaria, también del ganado. Su numeración es una cualitativa nominal. ¿Entiendes aquí el concepto de que si bien esos son números, la cuantificación, pero el análisis de variable es una cualidad nominal, o sea, no es una escala numérica, no, es un número tal que si bien es cierto lo singulariza de lo demás, pero no es un número, no es un rango de números, es un número tal, por eso cualitativa nominal. El tipo de estrato, tenemos tres estratos, empresas, granjas, 4 granjas y establos. Esa es la variable que nos permite conocer el tipo de estrato, si es empresas, granjas, avícolas o granjas y establos, cualitativa nominal. Y así sucesivamente, como se puede observar aquí, ¿no? Entiéndase que el factor de expansión es una cuantitativa continua. Ahora, ¿qué es factor de expansión? Es un punto a considerar en análisis, ya que en base al factor de expansión que tiene cada una de las áreas o cada una de las unidades agropecuarias, vamos a buscar factor de expansión. Bueno, entiendes que aquí, que según como muestra, los factores de expansión se describe como el inverso de la probabilidad de la selección de la muestra y son ampliamente utilizados. La desinformación hacia la población crea una sensación de duda, evidentemente despierta incertidumbre. Bueno, los factores de expansión evidentemente permite agilizar, ¿no? Permite agilizar costos,
reduce costos, tiempos y esfuerzos. Asimismo, también el factor de expansión como concepto de muestreo es que le permite una muestra dada menor que la que se puede tener por muestreo simple, darle el peso necesario, asignar el peso necesario según la representación. Tal es así el caso de que si una lista nominal de Sinaloa cuenta con 29% de electores de género masculino y 51% de género femenino, en términos de muestreo sistemático proporcional, estratificado de 400 personas, 204 serían mujeres, que es el 51%, y 196 hombres. Si es que respetamos el muestreo electoral sistemático proporcional, proporción de la población. Pero en este caso, en mi análisis por muestreo por factor de expansión, no consideramos esos valores. Y no podemos tomar capaz de una muestra de 290 mujeres y 110 hombres. ¿Y cómo hacemos con su peso? Bueno, hacemos una ponderación de datos. ¿Cómo podemos hacer una ponderación de datos? Mediante esta forma de selección de ponderación de datos. Recordemos que este es factor de expansión. Este es la cantidad de datos obtenidos que yo voy a utilizar en mi muestra. Esta cantidad de datos que yo podría obtener. Bueno, también tenemos el código de identificación, si es que utiliza en actividades agrícolas, si es que ha utilizado los últimos 12 meses en utilidades pecuarias, aquí veo que es cualitativa nominal. Entiendes el concepto de las variables que son dos grupos de variables, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se divide en ordinal y nominal, y la cuantitativa se divide en continua y discreta. Ahora, la consideración es la siguiente: la cualitativa indica una característica o una cualidad de una entidad. Ahora, estas variables pueden ser ordinal si especifica un orden un orden creciente de cualidades. Por ejemplo, puede ser bueno, regular y malo, cierto orden. O en resumida cuenta es una variable cualitativa nominal, que si presenta un nombre, por ejemplo, Luis, segundo, Rodríguez, es una cualidad nominal. O sea, de cierta manera, si agrupamos todas las variables que están catalogadas en este grupo, no hay cierto orden, ¿no?, que se puede expresar. Ahora, las variables cuantitativas están expresadas mediante una escala numérica. En el caso, si la escala numérica presenta cierta continuidad de valores, es una variable cuantitativa continua. Si en cambio la variable numérica, la variable cuantitativa presenta valores que saltan de intervalos a intervalos, nos referimos a una variable cuantitativa discreta, o sea, valores específicos. Por ejemplo, la temperatura, siempre entre dos valores hay infinitesimos valores, una cantidad de valores. Es una cuantitativa continua. Pero si nos referimos clavadamente a los años en este caso, de esta unidad agropecuaria, los años de cultivo, netamente especificamos como 4, 5, 6, son años enteros, no especificamos 4.5 años, 4.6 años, no, son años enteros. Entonces sería una cuantitativa, en este caso sería discreta. Aquí definimos todo. Si no cumple con el tema nominal, no vemos un orden, por si acaso aquí no es un orden. Celo fuerte y cualitativa nominal, ya. Acá se ve qué características se recomienda o lo ve más resaltante para seleccionar esa papa. O si ve mayor importante el tema de las condiciones climáticas, el tema de que no tenga mucha agua, o el tema del precio de venta. Aquí también especificamos si es que, bueno, aquí continuamos con las características para el cultivo de la papa. Aquí también especifica si es que utiliza para el destino de las papas, ¿no? Si utiliza para lo que es el autoconsumo, si utiliza para alimentar a los animales y por qué motivo su producción es baja, cuál es la característica básica, ¿no?
Pero todos estos puntos se pueden detallar claramente aquí en las gráficas. Vamos a aprender. Aquí también destaca si es que utiliza derivados del cultivo de papa en la región Ancash y aquí se utiliza subproductos. Bueno, vamos a caracterizar aquí las variables. También se puede ver en el Excel que se ha mandado. Aquí está, vamos a ver. ¿Qué definimos aquí? Estas son las tabulaciones de las características que podemos obtener en base a mi muestra, que son los 79 valores que he realizado la muestra. Ahora, las horas de demora. Las horas de demora hacia la capital distrital, quiere decir la distancia en horas de desde la unidad agropecuaria hasta la capital distrital. Quiere decir, esto me va a poder definir qué, poder definir si es que hay un si una condición de centralismo, quiere decir que alrededor de las unidades, alrededor de las capitales distritales es poca la distancia hacia las unidades agropecuarias o en su definitivamente está correctamente distribuido o está en un margen medio en donde permite la proliferación homogénea de las unidades agropecuarias. Vamos a ver entonces aquí las horas de demora. Bueno, como podemos ver aquí, el 38% está a 0 horas de demora, el 15 está a 19 horas, el 15 que presenta 19% está a 1 hora. Aquí tenemos que 2 horas, 13 unidades o están a 13 horas y así sucesivamente va disminuyendo. Entonces, de esta manera, en esta relación o esta tortita de aquí, podemos observar que en su mayoría está a partir de aquí. O sea, de 3 horas a menos es el gran volumen, de 3 horas a menos. Entonces, podríamos decir de que de cierta manera las unidades agropecuarias que se encuentran fuera de ese rango o fuera de esos espacios no están muy atendidas, ¿no? Debido a que si bien es cierto, aún esa profesión es muy naciente, ya que tenemos que basarnos en otras variables para determinar la viabilidad o de la producción de esas unidades agropecuarias que se encuentran a mayor a 3 horas, yo puedo definir de que posiblemente esas unidades no estén tratadas adecuadamente, ya que el conglomerado de unidades agropecuarias se encuentra a menos de 3 horas de la capital. Bueno, aquí me dice el otro análisis. En los últimos 10 años, ¿usted cree que el suelo o la tierra de sus parcelas o chacras produce menos? Bueno, entiendes aquí que el concepto es que no nos basamos en un valor cuantitativo para definir exactamente la producción ha sido menos, sino de la perspectiva o de la subjetividad del productor agropecuario. En este caso, nosotros basamos en la subjetividad del productor agropecuario para poder definir eso. Entonces, de 79 encuestados, 73 me dice que sí, ha habido una menor producción, 5 me dice que no, y uno define, o mejor dicho, se define en un supuesto que no cumple la peculiaridad del caso. Entonces vemos que el 93% sí tiene la percepción de que hay una disminución de la producción agropecuaria. Entonces es notable el hecho de que el 93%, más del 80%, define que sí, realmente sí siente la disminución, siente la disminución de su producción referente a años anteriores. A ver, aquí ahora definen cuál es el problema exacto, ¿no? ¿Por qué usted cree que su parcela produce menos? ¿Cuál es el problema principal de los que el suelo o la tierra de sus parcelas o chacras produce menos? Acá van a definir cuál es el problema principal. Entonces, primero, en su mayoría de casos definen que el suelo pobre o infértil, sobreexplotación del suelo. Entonces podemos darnos cuenta que aquí la agricultura es una agricultura
no especializada, es una agricultura intensiva, ¿no? Que genera que la sobreexplotación sin una capacidad técnica que permita que ese suelo se pueda, de cierta manera, que los ingredientes, la composición o los nutrientes del suelo se pueda retroalimentarse, ¿no? Entonces llega un punto en donde explota mucho el suelo, entonces eso es lo que actualmente está generando una menor producción. 46 de los encuestados dicen, ¿no?, que el suelo es lo que genera la menor disminución. Entonces vemos que aquí es necesario la participación o el ingreso de una agricultura técnica que permita contrarrestar este efecto de la menor producción. Desgaste del suelo por lluvias intensas. Bueno, también esta parte, si bien es cierto, las lluvias intensas es una característica de la región donde se ha cultivado la papa, entiendes el escenario de que las lluvias las podemos canalizar y generar regadíos o generar reservas de agua que podrían mejorar la condición de cultivo, no solamente de papas, sino de otros productos. Contaminación por actividad minera. 5 de los votados define que es contaminación por actividad minera. ¿Sí? Si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado en el tema de la actividad minera dentro de la zona de unidad agropecuaria. Si bien es cierto, sus desechos contaminan en gran magnitud, hay que tener mucho cuidado en la eliminación de esos desechos. Salinidad del suelo. Bueno, 3, no es representativo. Plagas, enfermedades. Anteriormente el tema de plagas y enfermedades era representativo, ahora vemos que no, debido a que sí están utilizando algunos insecticidas y algunos componentes, ¿no?, para evitar las plagas y enfermedades. Pero lo recomendable en este caso es utilizar insecticidas que sean naturales, para que no generen algún efecto a los consumidores finales. De los cultivos que vendió, ¿cuál es el más importante para usted? Bueno, aquí vemos claramente que el que sobresale del cultivo es la papa blanca. La papa blanca ellos lo cultivan en mayor cantidad, o mejor dicho, estos productores agropecuarios de la región Ancash definen que la mayor importancia del cultivo de papa es la papa blanca, que representa el 87% del caso. Entonces podemos inducir o podemos asumir, aunque no es del todo cierto, de que hay un mayor cultivo de papa blanca, suponiendo el caso de que ellos se basan en su preferencia para el cultivo respectivo en la región Ancash, está un 87%. El cultivo más importante, ¿por qué? ¿Por qué asigna el cultivo más importante? Bueno, primero, ellos en esta evaluación se puede notar de que el precio de ventas no es una referencial para que ellos puedan considerar el cultivo más importante. En este caso, la papa blanca. Las condiciones climáticas, no, porque las condiciones climáticas no es las condiciones climáticas no son las adecuadas para, más que todo sería en este caso, en vez de condiciones climáticas, la característica de la papa, ¿no?, que permite que se mantengan los productos en condiciones extremas. No requiere mucha agua. No, dice, no es una condicionante tampoco el tema de que requiere agua o no quiere agua. Tiene un mercado seguro. Bueno, si bien es cierto, la papa es un producto que tiene cierta cercanía con las familias peruanas, pero muchas veces su mercado no es seguro porque depende también de la fluctuación de la oferta y la demanda. Entonces no presenta un mercado seguro para su producción. Y eso se puede ver claramente aquí con lo que muestran los productores agropecuarios. ¿Que tiene un mercado seguro? No, indican que no es un mercado seguro el cultivo de la papa. Ahora, ¿tiene corto periodo vegetativo? El 96% de las personas me dice que no tiene corto periodo vegetativo. ¿Lo utiliza a la vez para alimentar a sus animales? Bueno, acá vemos que 77, que es el 97% no utiliza. Entonces podemos ver claramente aquí de que hay una cierta restricción. Quiere decir que si bien es cierto las unidades agropecuarias de falta de o mejor dicho, de una capacidad técnica para la producción, vemos que sí están produciendo menos de la producción anteriores,
y en una escala mucho menor, ya que solamente llega a cubrir su consumo, ¿no? Su autoconsumo, que en muchos de los casos no permite o sobrealimentar a la cantidad de animales que uno pueda tener. Ahora, aquí vemos claramente lo que se dijo en su momento, el 52% lo utiliza para autoconsumo. Entonces, aquí, bajo ese escenario, se puede colindar de que muchas veces dentro de las unidades agropecuarias la producción se utiliza para el tema del autoconsumo y en la mayoría de casos, debido a su tecnicismo, a la capacidad tecnológica de estas áreas, unidades agropecuarias que cada vez producen menos, no permite mejorar los niveles de producción, los niveles de asignación de los insumos hacia los animales. Bueno, derivados. Vemos que aquí que se utilizan los derivados, claro, porque en esas zonas directamente no comen papa, sino lo pueden hacer papa seca o otros componentes más, ¿no? Que vendrían a ser derivados agrícolas. Aquí tenemos otro concepto, el cual es subproductos agrícolas. Entonces, productos agrícolas que podemos definir el caso de que son productos que son, cuya base es el producto principal, ¿no? En este caso, digamos, la papa seca es un subproducto agrícola de la papa, ¿no? Ahora, un derivado agrícola, entiéndese, entiéndese claramente entre la definición entre subproducto y derivado agrícola para que se entienda claramente el concepto. Este punto me permite afinar claramente los conceptos entre subproducto y subproducto derivado. Entonces, entiéndese que un derivado eh, es aquel producto que ha nacido del producto principal, pero que anteriormente ha pasado un proceso de transformación. Y así que puedo asumir que en el cultivo de papa, en la cosecha de papa, la papa seca es un producto, es un derivado de la papa. Es un producto derivado, o sea, ha subido un proceso de transformación. Ahora, ahora aquí entendamos otro concepto de que su producto es materia o subproducto vegetal o animal procedente de la misma producción, pero de la cosecha, transporte. En este caso, podemos decir que el cultivo de papa ha generado como subproducto, que subproducto, algunos insumos, por ejemplo, podemos emplear en este caso eh, las raíces de las plantas, eh, las hojas que se pueden procesar para otro componente. Entonces podemos decir que esos son subproductos agrícolas. Bueno, ¿han utilizado derivados? Un gran porcentaje que sí han utilizado derivados, claro. Han transformado, en este caso, la papa en otros componentes. Ha tenido sus productos, no, aquí está. Han tenido sus productos, sí. Aprovechan al máximo todo lo que me genera la producción de papa en este caso. Bueno, acá tenemos la breve tendencia. Hemos tomado dos muestras. La primera muestra es referente a mi muestra de los productos agropecuarios de la región de Papa, de la región de Ancash. Y mi segunda muestra es una muestra de los productores agropecuarios de la región de Puno, ¿no? Para ver si es que tienen las mismas características o tienen características diferentes debido a la peculiaridad de cada una de las regiones. Así tenemos que para mi muestra de los factores agropecuarios de la unidad de Ancash, según me muestra 79 productores agropecuarios, vemos que la media es 132. Mi varianza es 129 y mi desviación estándar es 11. En el caso de mi muestra referente a la región Puno, tengo que mi media es 196, mi varianza es 38 y mi desviación estándar es 6. Bueno, primera pregunta.
recordemos que mi base de muestra de análisis es los 79 productores de papa referente al año 2015 de la región de Ancash. Entonces, el primer problema es determinar el límite inferior y superior del factor de expansión de las unidades agropecuarias, tomando en cuenta que existe una distribución normal, n mayor a 30. Bueno, el concepto de distribución normal no es necesario colocarlo, ¿no? Ya al asumir que los valores son mayores a 30 y que cierta manera cumple cierta regularidad o cierta naturaleza, podemos indicar que es una distribución normal. Ahora, el intervalo de confianza del 95%, si bien cierto lo hemos colocado nosotros, es la obtención producto de una precisión en los valores, ¿no? Ahora se considera una población infinita. Bueno, si mi nivel de confianza es el 95% y yo voy a trabajar en este caso dos cotas porque voy a tener un límite superior y un límite inferior, entonces para cada uno de los extremos va a ser 2.5%. Es el valor que yo asumiendo y vamos a tabular con la tablita de los de distribución normal, se puede obtener que su valor es 1.96. En este caso lo puedo utilizar con tablita de distribución normal. Vamos a ver distribución normal. Vamos a ver aquí. Entonces, como yo tengo 1.96, bueno, recordemos de que para cada cota para cada lado es la mitad de la probabilidad de error, entonces 0.025 para cada lado. Esta distribución normal está empezando desde aquí hasta este lado de aquí. Entonces, para nuestra gráfica, ¿cómo sería este sector? ¿Cómo estaría limitado este para nuestro caso? Sería 0.5 menos este valor de aquí. Sería 0.475. Entonces en mi tabla voy a buscar 0.475. Es este de aquí, justo este valor, que es 1.9 más que más 0.06, o sea, 1.96. Ahora también lo puedo ver calculado de la siguiente manera. Puedo ver calculado de esta manera. En este caso, para este análisis en Excel, se tiene que asumir la totalidad de la línea. O sea, no tiene que asumirse solamente un lado de la campana, sino tiene que asumirse toda la campana. Así que asumimos toda la campana, tenemos que todo este valor sumariado de acá presenta una probabilidad del 0.975, que es lo de mi valor que entra para la distribución normal estándar inversa que utilizo. Igual de ambas formas podemos evidenciar que es 1.26. Entonces, para todos nuestros valores, el Z vamos a asumir, o mi Z crítico es 1.26. Ahora, luego se procede a hacer esta ecuación. Mu es igual al X estimado, que en este caso para mis datos, el X estimado, ¿cuánto es? El X estimado de la media es 132.09 más menos Z, que es el Z crítico en este caso, multiplicado por la desviación estándar entre raíz cuadrada de los valores de la muestra. Acá tengo la desviación estándar y tenemos que es el tamaño de la muestra. Entonces, reemplazando en esta ecuación tenemos que entonces los límites de la media del factor de expansión de la producción de papa en la región Ancash está comprendido entre 129.6 y 104.6. ¿Qué son estos valores? Son unidades de factor de expansión. Para el intervalo de confianza de medidas.
En esta relación lo que va a determinar es qué tanto es la diferencia entre estas dos medias. Entonces, para tanto, hemos asumido la muestra 2 que es la muestra de la región Ancash, y la muestra 3 que es los datos de la región Puno. Igualmente, entendamos el caso que estos problemas se están utilizando con dos cotas. Y con dos cotas entonces sería 1.26. Para poder determinar cómo se obtiene tanto en el Excel como en la tabla de distribución normal 1.26, se puede ver en esta parte de aquí. Ahora, tengo mi desviación. Ahora, cuando es en el caso del análisis de dos o más valores, lo que se tiene que hallar es una desviación ponderando la varianza de una muestra entre su tamaño. Si en este caso la varianza, que es el doble de la desviación estándar de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2, más la varianza, que es el doble de la desviación estándar de la muestra 3 entre la muestra 3, entre el tamaño de la muestra 3. Todo eso le sacamos la raíz cuadrada y ese es el valor de la potencia. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el límite mínimo de la diferencia de esas dos medias es 32.4 y el margen máximo de la diferencia de estas medias es 38.6. Entiéndase que estos conceptos son las diferencias, o sea, la diferencia entre esos valores, entre las medias está entre 32.4 y 38.6. Aún no defino con nivel de significancia si es que es válido esa aseveración, pero estamos asumiendo valores de referencia. Vamos a ver la hipótesis de la media. Entonces, en base al análisis calculado, puedo estimar que mi mu es igual a 130. Es una suposición. Con los valores vamos a definir si se acepta la hipótesis nula. Quiere decir que mu, que es el tamaño del factor de expansión, es igual a 130, o en su defecto rechazo la hipótesis nula. Y por ende acepto la hipótesis alternativa. Vamos a ver entonces. Si el intervalo de confianza como es 95% y damos que son ambas cotas, ya sabemos que mi Z crítico es 1.96, tanto por tablas como utilizando el análisis inverso o la ecuación o la función de instrucción. Esto aquí, probabilidad, de esa forma. O si no, en su defecto, bueno, de esa forma también lo puedes ver. Entonces, el estadístico de pruebas, sacamos Z. Bueno, definamos aquí en este caso el tema de que mi estadístico de prueba está expresado con esta fórmula. Entonces, mi valor de la media de la muestra es 132, la división estándar 11 y tamaño 79. Lo reemplazamos en estos valores, entiende que este mu sub 0 o el mu de cálculo es 130, que está expresado aquí. Me sale mi Z estadístico de 1.96. Ahora, se procede a tomar una decisión en base a estos valores. ¿Cuál? Es como el estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo, o sea, 1.26 es menor o igual que 1.26. Entonces aquí definamos que luego del estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo. Z es igual a 1.26 menor a Z sub 0, Z es 1.63, que es menor a 1.26. Luego no se procede a rechazar la hipótesis nula. No se encuentra aquí, no se encuentra la zona de rechazo.
Luego, no se procede a rechazar. Luego, estadísticamente, la media del factor de expansión de las unidades agropecuarias que cultivan la papa es igual a 130. Estadísticamente es igual a 130. Por la hipótesis de los medios a determinar si esas medias estadísticamente son iguales. Recordemos que estos valores son de la muestra de los productores agropecuarios de la región Ancash y con los productores agropecuarios de la región Puno. Vamos a determinar si estadísticamente mantienen ciertos valores parecidos en lo que es el tema de los factores de expresión. Entonces, igual mi nivel de confianza es un 95%, recordemos para cota para cada lado. Entonces, con esto mi Z sub 0 o mi Z crítico es 1.26. Para mi desviación, recordemos para que estos valores, la desviación es igual a la raíz cuadrada de la suma de la varianza entre el tamaño de muestra. Pero veamos aquí. El estadístico de prueba es Z, que es igual a con esta fórmula que pueden ver aquí. Reemplazamos en sale menos 18.10. Luego, como el estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo, menos 18.10 es mucho menor a menos 1.26, se procede a rechazar la hipótesis nula. Luego, estadísticamente, la media de hectáreas. Bueno, saliendo que saliendo que luego se procede a estadísticamente las medias no son iguales, porque menos 18.10 está en esta zona acá. Aquí está menos 1.96 en esta zona, la zona de rechazo. Estadísticamente las medias no son para nada iguales. Intervalo de confianza de la proporción. Bueno, entiéndase cómo salió esta proporción de 0.27. Bueno, en este caso estamos asumiendo que estamos considerando la proporción cuyos valores de factor de expansión son menor o igual a 170. Entonces, para mi muestra, eso comprende el 97%. Para mi muestra de 79 valores. Igualmente recordemos que aquí todo es casi con fórmula, ¿no? Definiendo de la fórmula. La fórmula, bueno, primero calculamos la probabilidad de que se proceda a determinar probabilidad valor superior o valor inferior es 1.26, recordemos las cuotas. Luego la desviación de la proporción se tiene de esa forma. Entonces aquí tenemos que la desviación es la raíz cuadrada de P por Q entre N. Obteniendo este valor respectivamente. Luego el límite superior, el límite inferior sería P menos Z por la desviación o P más Z por la desviación, teniendo el límite superior y el límite inferior. Bueno, hay que determinar mediante prueba de hipótesis si es que esa proporción es igual a 9.27. Igual recordemos a dos cotas. Mi Z crítico es 1.26. Bueno, veamos aquí. Tengo mi desviación es 0.02. Mi Z es 9.9. Como mi Z es 9.9, bueno, mi Z vendría a ser el valor de la proporción obtenida de mi data menos la proporción estimada entre la desviación. Entonces aquí puedo ver claramente que según este enfoque, mi P sub 0 vendría a ser 80, no 97. Entonces aquí lo he puesto como 97, pero me vendría a ser 80 aquí.
mi Z es 9.9. Entonces, como mi Z es 9.9, donde se asume que el Z sub 0 es 1.26 y mi Z es 9.9, estadísticamente se puede rechazar la hipótesis nula, ya que se encuentra en la zona de rechazo, mi Z, mi estadístico de prueba. Luego, estadísticamente, la proporción de unidades agropecuarias con factor agropecuario menor a 150 es diferente al 97%. Intervalos de dos proporciones, o sea, verificar la diferencia de esas dos proporciones, ¿no? Aquí tenemos los valores de la media repetida de esta proporción, su desviación, su tamaño, su proporción, valores que son menores o iguales a 170, su complemento 1, y también para la muestra 3 las mismas características, ¿no? El nivel de confusión del 25%, recordemos que son dos colas, por lo tanto mi Z crítico es 1.26. Calculamos la desviación. Recordemos el concepto de la desviación para el momento que se cuantifican dos valores es la desviación entre n más la desviación entre n. Ya que el intervalo de confianza P sub 1 menos P sub 2 es más menos Z, que ya tenemos Z crítico 1.26, más la desviación, pero esta desviación es una desviación de proporciones. Recordemos que la desviación de proporciones es la raíz cuadrada de P por Q entre N para cada uno de los valores que corresponden o que participan en estas proporciones, o en este compartido de proporciones. Luego el límite inferior es 0.02 y el límite superior es 0.25, aplicando esta fórmula con un nivel de confianza del 95%, la diferencia entre las proporciones está entre 2% a 25%, que es un número bien alto. Prueba de hipótesis de dos proporciones. Igualmente ya tengo las dos proporciones. Ahora prueba de hipótesis en donde quiero estimar si la probabilidad 1 es igual a la probabilidad 2. Mi hipótesis nula, hipótesis alternativa. Mi hipótesis nula es que ambas proporciones son iguales. Mi hipótesis alternativa es que ambas proporciones son diferentes. Como el nivel de confianza del 95% es a ambas cotas, mi Z crítico es 1.26. Luego, mi estadístico de prueba según la fórmula de la obtención de la desviación estándar que aquí está aplicada, así como de la probabilidad, que es mediante un ponderado, me obtiene que la probabilidad mediante ponderado es 0.93 y la desviación es 0.059. Por lo tanto, mi Z, reemplazando sus valores, tenemos que mi Z es igual a la desviación veamos aquí. Utilizamos estos valores que están aquí. Es un número P sub 2 menos P obtenido de muestra. Todo esto entre la desviación estándar. Entonces se obtiene que Z crítico es 1.26, es menor que Z obtenido estadístico de prueba, que es 2.33. Luego estadísticamente diferencias. Veamos aquí. A ver. Intervalo de varianza de la proporción. Bueno, con la varianza obtenida de la muestra, que es 11.4, y también la muestra que es 79, quiere estimar el intervalo de varianza de la población. Luego también tenemos aquí el mismo concepto del nivel de confianza. Si es un 5%,
y estas dos cotas tengamos que mi z es 1.26. Entonces aquí mis z x1 y x2 aplicando la prueba de Chi-Studie, tengo que mi grado de libertad y la prueba de error tipo 1. ¿Ves qué más? Luego que tengo los x1 y x2, recordemos que tenemos que utilizar esta fórmula para hallar los intervalos. Teniendo esta fórmula sacamos de que n-1, 79 menos 1, 78, multiplicado por este caso la varianza al cuadrado entre este valor obtenido aquí en ambos casos, y tenemos que mi intervalo de mi varianza es 96.8 a 182.1. Mi división estándar entonces está entre estos valores. Intervalo de confianza de dos varianzas. Este es para determinar el cociente de las dos varianzas. Entonces la unidad, esta es la unidad de la muestra de Ancash y es de la muestra Puno. Nivel de confianza a dos colas para hallar el intervalo de la relación de dos varianzas que obtengo. Mi F o Fisher, el inferior. Bueno, mi F Fisher inferior, en verdad, no sería. Es distribución Fisher inverso, considerando que la probabilidad, en este caso 0.025, que es la cuota inferior, de la libertad del numerador y denominador. Luego el intervalo de la relación de varianzas es el límite inferior, que vendría a ser este desarrollo que está aquí. La relación entre las dos varianzas, entre f y la relación entre dos varianzas entre fs. Entonces tenemos que la relación entre las varianzas está entre 74.1 y 206.7. Prehipótesis de la varianza. Entonces, con esta prehipótesis de la varianza, ¿qué quiero determinar? Bueno, teniendo los valores, puedo estimar que mi varianza es igual a 12. Varianza. Entonces, aquí calculamos primero. Recordemos que como son dos niveles de confianza, para cada lado va uno, un nivel de la mitad. Entonces, para cada lado de dos cuotas sería 0.025. Entonces, mi z crítico, recordemos, es que 1.26 para esta condición. Aunque ya no sería necesario un z crítico, ¿no? En este concepto, porque estamos hablando de prueba de hipótesis y varianza. En este caso utilizamos lo que es la prueba de Chi inversa. Grado de libertad, en este caso el extremo, probabilidad que sería 0.025, y grado de libertad, en este caso de ese análisis de valor. Igualmente acá hacemos lo mismo, sí, pero recordemos que aquí sería el rango, el análisis superior del rango, no, mejor dicho, la probabilidad superior, que sería 95% más 0.025. Entonces, al reemplazarlo en esta gráfica, en esta fórmula tenemos que el límite inferior es 96.83 y el límite superior 180.11. Es donde puede estar sus valores. Ahora, ayer el estadístico de prueba obtengo que mi x
o mi varianza bueno, ya de por sí ya tengo sin estos conceptos. Bueno, ya tengo mi estadístico de prueba que está aquí. Vemos que ese estadístico de prueba no está dentro del margen de cálculo de las varianzas. No está dentro del margen. Por lo tanto, como no está dentro de x1, 2 y x2, 2, yo tengo que posible rechazar la posición. Luego la varianza es diferente a 12. Bueno, el prueba de hipótesis de varianzas, que tengo la prueba de hipótesis de varianzas, es la muestra 2 y la muestra 3. Esta muestra de Ancash, esta muestra de Puno. La prueba de hipótesis que ambas varianzas son iguales. Hipótesis alternativa de ambas varianzas son diferentes. El nivel de confianza es de un 5%. Recordemos que para cada lado tenemos un rango en donde la probabilidad de rechazo es 0.025 y el otro la probabilidad está en un valor estadístico para poder cuantificar 0.975. Entonces calculamos los valores críticos utilizando esta fórmula aquí. La inversa es que la probabilidad que sería 0.975 más grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador o grado de libertad de ambos los obtenidos. Igualmente su inversa sería el límite superior. Entonces el estadístico de contraste es luego el valor de 3.44 está fuera del intervalo, por lo tanto podemos decir que con un nivel de desinflación del 95% se rechaza la hipótesis nula, ambas varianzas no son iguales. Prueba de bondad de ajuste. Este es un caso muy peculiar de análisis cuantitativo en base a qué, en base a la prueba Shi. Entonces obtenemos aquí lo siguiente, que según el muestreo se obtiene una distribución, una preferencia de tipo de papa. Entonces queremos con este valor queremos explicar si es que esa diferencia entre las papas es significativa o no presenta una identificación y fue calculada al azar. Entonces aquí vemos de que si es que fuera los valores teóricos esperados vendría a ser la probabilidad entre la cantidad de valores. En este caso sería la probabilidad que sería 1 entre 5, la cantidad de valores. Pero las frecuencias teóricas tendría que ser aquí 0.2 multiplicado por la cantidad. Porque 0.2 este porcentaje está en decimal multiplicado por la cantidad. Entonces, esta sería frecuencias históricas. O mejor dicho, ya que son valores enteros, este es histórica. Utilizamos la fórmula para determinar esta relación de cada uno de los grupos o familias. Tenemos n valor real menos valor teórico, todo eso elevado al cuadrado y todo eso a la vez dividido entre el valor teórico. La sumatoria de todo eso me da 224.48, en donde es mi estadístico de prueba Shi. Luego, para valor de la prueba Shi, donde el alfa es igual al 5% de cota para ambos lados y grado de libertad es igual a 4. ¿Por qué? Porque grado de libertad es 4. Es la cantidad de familias que hay. En este caso hay 5 familias restado 1. Entonces, donde me tengo que x crítico es igual a probabilidad es 5% y grado de libertad es 4. Entiéndase, mi x crítico es 9.49. Ahora,
mi X, es mi X crítico, pero me tengo de mi análisis que es mi X es 224.5, que exagera sobremaneramente al X crítico. Entonces, como exagera, evidentemente yo puedo asumir de que sí, estadísticamente hay una gran diferencia entre las chicas que se emplea con el director médico con el nuevo director médico. Luego que puedo asumir de que en la región Ancash sí existe una marcada preferencia al cultivo de papa blanca, que se nota claramente aquí. Prueba de independencia. En este análisis de prueba de independencia podemos asumir de que si la asignación de papa está afectada por las unidades agropecuarias que existen en esa región de Ancash. Aquí lo que más podemos decir es de que si existe una relación entre la asignación de tipo de papa y las unidades agropecuarias, claro, una relación de unidades agropecuarias. Entonces utilizamos la fórmula que se puede expresar aquí para definir los cocientes de esta asignación o probabilidades marginales referentes al cultivo de papa. Sacamos un valor marginal del 50.8, que es mediante la sumatoria de las pruebas realizadas. La prueba es 50.8, el intervalo de confianza del 95%, recordemos que estamos hablando de un con 5%, 5 para cada, en este caso estamos hablando de una prueba chi 5%, la libertad sería, en este caso, la multiplicación, como es una tabla cruzada, sería la multiplicación de lograr la libertad de cada uno tanto del número como del denominador, del cada uno de la fila y columna. En este caso sería 4, que es 5 menos 1, y 14 menos 1. Entonces, el crítico se va a asumir como que, como la probabilidad de que en este caso sería el 5%, y lograr la libertad que sería 52. Luego, como 50.8 es menor que el crítico, que es 69.8, el estadístico se encuentra en la zona de situación. Luego, la hipótesis no debe ser luego el factor de expansión no está afectado por el cultivo de papa en particular. O sea, digamos el caso. En este caso, los factores de expansión no tienen como efecto los factores de expansión no tienen como efecto el cultivo de papa. O sea, los factores de expansión, que vendrían a ser estas unidades de acá, no está afectado por el cultivo de papa. Entonces, conclusiones. Las conclusiones que podemos decir que no existe relación entre el tipo de papa y el factor de expansión. Son dos variables que no se correlación. Lo vemos claramente en la predependencia. Ahí también podemos definir, mediante los análisis de las tablas y de las imágenes, de que en la región Ancash no existe una producción de papa de manera técnica, tal que genera de que haya una dimensión en la percepción de producción. Entonces, y por ende genera de que exista a su vez cierto atraso, cierto atraso con todas las capacidades de que puede utilizarse esa región y por ende esa unidad agropecuaria, ¿no? Se puede observar que existe una marcada tendencia al sembrado de la papa blanca, sí, claramente puede haber una marcada tendencia. ¿Qué más? El factor de mayor consideración como una causante de la disminución de la producción es suelo pobre o infértil. Se nota claramente ahí que están sobreexplotando el cultivo, entonces no están aprovechando claramente la tecnología para el cultivo.
y se menciona notable falta de uso de técnicas de conservación del suelo cultivo y hay una marcada diferencia entre las unidades agropecuarias tanto de Ancash como de Puno.